Bueno, empezamos. La clase de hoy es interesante porque vamos a hablar justamente de tomar el control del dinero, ¿no? Porque, como digo aquí, no importa cuánto ganes, sino cómo lo gestionas, ¿eh? Entonces vamos a tomar el control de nuestro dinero. Los temas que tocaremos será una breve introducción, luego hablaremos de los ciclos financieros. Veréis que hay dos tipos financieros dos ciclos financieros muy básicos y muy curiosos. Una serie de herramientas de gestión, cómo multiplicar el dinero, un plan de acción y luego tenemos unas preguntas y unos ejercicios que quiero que hagáis. Eh, la primera pregunta que haría sería, ¿conoces a alguien que gana mucho y siempre está en crisis financiera? Ya no hablaremos del que gana poco, sino del que gana mucho, pero siempre está que no tiene plaza, siempre está que no tiene dinero, siempre está en crisis financiera. Veremos unas estadísticas de personas con altos ingresos y deudas y cuáles son el porcentaje de estas personas, ¿no? Y el principio básico es no se trata de cuánto ganas, sino de cómo lo gestionas. Esto es muy importante. Puedes ganar 1.000 euros o 10.000, que si no sabes cómo gestionarlo, no te sirve de nada tener tantos ingresos o tan pocos ingresos. Volviendo a lo que decíamos en el primero, en las estadísticas de personas con altos ingresos y deudas, hay dos estadísticas, que una es del 2021 y la otra del 2023, encuestas hechas por el Banco de España. En la primera nos dice que hay un porcentaje alto de la población eh, que enfrenta dificultades financieras, independientemente del nivel de ingresos, ¿eh? Hay un 25% de la población que vive en hogares cuyos gastos han superado a los ingresos en los últimos 12 meses. Esto es muy genérico. Ya digo, es igual que ganes 1.000 que ganes 10.000. Eh, ya os expliqué en el taller anterior, en la clase anterior, eh, que tenemos una mala costumbre de que empezamos ganando 1.000 euros y ajustamos nuestros gastos a esos 1.000 euros, pero a poco tiempo estamos ya gastando por encima de esos 1.000 euros. Entonces tenemos o una subida de sueldo, de salario, o un cambio de trabajo o un ingreso extra que tenemos que nos pasa a cubrir esos 1.200 de gastos que tenemos y pasamos a 1.500 ingresos. Y entonces decimos, bueno, ahora ya puedo ahorrar 300 euros, pero eso te dura 2, 3 meses. A los 3 meses te vuelves a ajustar a gastar sobre los 1.500, 1.600. Entonces, la gente que gana 8, 7, 8, 5, 4.000 euros al mes, eh, tiene ese mismo problema, porque es un problema endémico de la población, de la sociedad, no solo española, sino de todo el mundo. Es un problema que tenemos todos en general, ¿no? Gastamos por encima de nuestras posibilidades, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Incluso los futbolistas que ganan 10, 15, 20 millones de euros al año viven por encima de sus posibilidades y gastan más de ese dinero. El siguiente informe que os comentaría es sobre la situación financiera de los hogares. Dice que aunque la situación financiera de los hogares mejoró en conjunto con los años anteriores, el aumento de los tipos de interés, yo más que el aumento de tipos de interés me iría directamente porque aquí habla de los hogares endeudados, más que el aumento de tipos de interés, estaría más conforme con la inflación. El aumento de la inflación desbocada que tenemos, eh, pues hace que los hogares estén súper endeudados. Y vuelvo a repetir, es igual los hogares que ganan 1.000 euros como los que ganan 10.000, es igual. ¿Vale? Incluso, aquí lo dice, incluso los hogares con ingresos más altos pueden experimentar presión financiera si no gestionan adecuadamente sus deudas. Entonces, los dos ciclos que os comentaba, estos ciclos son muy curiosos. Esto yo lo aprendí en un curso que hice, en un máster. Y hay dos ciclos. El ciclo de riqueza, que vosotros veréis en cuál estáis y en cuál queréis llegar a estar. ¿Vale? Los ciclos de riqueza tienen ingresos, realizan una planificación de estos ingresos con los ingresos que tienen, que esta es la finalidad de esta sala que hemos hecho. La sala Controla tus finanzas es eso, es tener unos ingresos y hacer una planificación. Entonces, con esta planificación tienes un ahorro y una inversión. Aquí está puesto uno al lado, pero de hecho debería ser separado. Una fecha para ahorro y otra fecha para inversión. Y esto te da libertad financiera, la famosa libertad financiera, que es una
conjunto de palabras, una frase o una expresión muy curiosa, pero que mucha gente la dice y no sabe lo que significa, ¿no? Libertad financiera es que no dependa de los ingresos de tu trabajo, sino que con los ingresos de tus inversiones y los ingresos de los productos que tú puedas generar y si tú estás en un trabajo que te produce unos ingresos, también, o sea, todo eso junto te dé libertad financiera para hacer lo que tú realmente quieras. Y por contrapartida, el ciclo de escasez es donde hay más gente, ¿vale? Estamos en, perdona, pero es que tengo un ratón que solo que lo tocas un poquito cambia de esto. El ciclo de escasez tienes unos ingresos, gastas impulsivamente, te endeudas y eso te produce un estrés. ¿Vale? Esto produce un estrés que es perjudicial. La verdad que es muy perjudicial. Mucho. Hay una parte que yo estoy, en unos capítulos del nuevo libro, me estoy enfocando en la ansiedad que produce en las finanzas personales, la ausencia de dinero, el exceso de deudas, los bajos ingresos, las pérdidas de trabajo, todo esto me he puesto, entre comillas, un poco para ser un pseudo psicólogo pues, investigando un poco es muy grave, muy grave lo que produce la escasez. Entonces, lo principal sería la educación financiera es más importante que los altos ingresos. Uno sin educación financiera, vuelvo a repetir, por muchos ingresos que tengas, no vas a tener un control, no vas a poder hacer esta parte de aquí de ingresos, planificación, ahorro, inversión y libertad financiera. Nos quedaremos siempre en esta parte, aunque tengas muchos ingresos muy altos. ¿Por qué? Porque si tú tienes ingresos de 10.000, pero te compras cochazos, te compras casas, te compras ropa sin parar, te compras objetos que no necesitas, al final te estás endeudando. Y las deudas, como veremos en otras clases, las deudas hay de dos tipos. Hay deudas buenas y deudas malas. Entonces, entre las deudas malas, las deudas buenas serían las que te producen, tú inviertes, solicitas un crédito para invertir en algo que te va a dar una rentabilidad, que te va a devolver esa deuda que tú contraes. En cambio, las deudas malas son aquellas que las utilizamos pues, para comprar una televisión, comprar ropa, la tarjeta de crédito básicamente es. Herramientas de gestión. El método 60-40 que me vais a oír mucho hablar de él. Este método 60-40 daremos una clase que será la última del mes de junio que única y exclusivamente hablaremos de este método. Y tengo un Excel que os lo colgaré en el Drive donde están todas las clases que realmente vale la pena que lo apliquéis porque además es un método que funciona y funciona muy bien. El método 60-40 es destinar el 60% de tus ingresos a pagar los gastos fijos mensuales y el 40% a la inversión. Inversión en inmuebles, inversión en dinero, inversión en ti mismo, ¿vale? Porque esas son unas primeras inversiones que hay que hacer, invertir en uno mismo, invertir en cursos, en formación, en ocio. Eh, otros sistemas y otras herramientas que hay. Por ejemplo, el sistema de sobres o cuentas múltiples. El sistema de sobres es un sistema que también en aquel curso me explicaron. Es el ir poniendo, preparar una serie de sobres donde tú vas poniendo un dinero. Esto es muy antiguo, esto es de la vieja escuela. Vas poniendo un dinero para ir haciendo frente a esas costillas que tienes que pagar. O, por ejemplo, si deseas hacer un ahorro. Cuentas múltiples. Por ejemplo, en pareja yo recomiendo siempre tener una cuenta conjunta donde vayan todos los gastos en común del hogar, de la alimentación, etcétera, etcétera, y luego cada uno su gasto, su cuenta por separado, para que donde ellos puedan destinar lo que ellos deseen. Eh, Hay que hacer un control de los gastos, un seguimiento diario o semanal. Si no lo podéis hacer diario, que el otro día lo explicaba, pues por lo menos hacerlo semanal. Yo recomiendo, no cuesta nada, entras en el ordenador, entras en tu página de tu banco, miras el extracto y ves los gastos que has tenido aquel día. La semana pasada explicaba el ejemplo yo a veces lo hago, ¿no? Sales a cenar o sea, vas un fin de semana fuera, entonces entre que pagas
la comida, pagas el hotel, pagas la gasolina del coche y a lo mejor dices, bueno, hoy me he gastado pues 100 euros en un día, o 150 o 200. Y la herramienta más importante es la mentalidad anti-impulso. Decir no a lo innecesario. ¿Vale? Tanto que está de moda eso, di no a las drogas, di no a esto, di no a lo otro. Bueno, pues vamos a decir no a lo innecesario. No lo necesitamos. Hay cosas que no necesitamos. Hay cosas que no son necesarias ahora mismo, que te las puedes permitir más adelante cuando sea el momento preciso que puedas permitirte. Con ella tengas cubierto todo el resto. Entonces, vamos a decir no a lo que no es necesario, ¿vale? Vamos a multiplicar el dinero. A ver, eh, diferencia entre ahorro e inversión. Ahorro es eh, poner una cantidad de dinero que puedes utilizar para emergencias, por ejemplo. O eh, hay mucha gente que dice, no, yo es que ahorro lo que me sobra de la cuenta. Vale, pero no es esa la finalidad. La finalidad no es lo que te sobra de los gastos y ahorrarlo, sino es tener una previsión. Vamos a hacer una previsión de ahorrar. Es decir, dentro de ese 40% que os decía, hay una parte que ya tenemos que poner para ahorro. Y la inversión es todo aquello que nos puede generar mayor beneficio y mover el dinero que tenemos. Porque un dinero en una cuenta corriente no te genera ningún beneficio. Es un dinero que está perdiendo valor, por lo que os comentaba de la inflación. Está cometiendo, voy a dejar el ratón porque de verdad que me salta de esto. La inflación lo que produce es que si tú tienes 1.000 euros en la cuenta y no los mueves y no lo inviertes, no sacas un rendimiento de este dinero, con una inflación de un 5%, eh, al año siguiente no tienes 1.000 euros, tienes 950 de valor. O sea, tendrás 1.000 euros físicamente, pero te serán 950 porque habrás perdido un 5% por esta inflación. Claro, sí es importante la inflación. Interés compuesto a tu favor. Esto ahora lo veremos. Además, tengo un Excel preparado para que lo podamos comprobar mejor. Aquí os explicaré un poco y lo iremos a ver en el Excel. Inversiones simples, las más fáciles, las más sencillas, pues fondos de inversión, letras del tesoro, que es la deuda pública, depósitos a plazo, inmuebles. ¿Vale? Estoy hablando de inversiones sencillas, porque inmuebles al fin y al cabo lo que tienes que hacer es buscar un inmueble, ver si es rentable o no rentable y comprarlo. No estoy hablando de comprar un piso y venderlo, o comprarlo por 120 y venderlo por 180 al cabo de unos meses. No, estoy más bien hablando de comprar un piso por 120 y alquilarlo. Entonces, ese piso sí que lo puedes hipotecar. Eso sí que sería una deuda buena porque tú estás hipotecando un piso que vas a sacar una rentabilidad. Y ese alquiler que tú cobres probablemente te pagará todos los gastos del piso, es decir, la hipoteca y todos los impuestos que tienes que pagar, más comunidad de propietarios, etc. Inversiones complejas. La bolsa, que todo el mundo enseguida aquí de, vamos a la bolsa. Ya, pero la bolsa es una inversión compleja, tienes que conocer muy, muy bien cómo funciona. Los fondos indexados, que serían los mismos fondos de inversión que hemos visto en la inversión simple, pero indexados a una serie de índices de referencia de bolsas mundiales, europeas, de productos que serían los ETFs. Los ETFs de aquí debajo serían esto mismo, referenciado a materias primas, al oro, a petróleo y las criptomonedas. Las criptomonedas, que todo el mundo se cree que es una inversión muy sencilla, es una de las inversiones más complejas que existen hoy en día. Para empezar, o sea, todos estos productos que tienes aquí, los he puesto aquí, tienen una cobertura detrás. Todos estos depósitos, fondos de inversión, letras del tesoro, depósito a plazo, los fondos indexados, los ETFs, estos tienen por lo menos una cobertura de 100.000 euros por parte del Banco de España, ¿sí? De garantía, de fondo de garantía de depósitos, de hasta 100.000 euros por persona, por DNI, ¿vale? No por cuenta, sino por DNI. Si tienes 200.000, solo te cubrirán 100.000. Pero las criptomonedas no tienen ningún apoyo, no tienen ninguna base de ningún estado. Tienen su parte buena y su parte mala. La parte buena es que tienen la libertad de hacer como quieran y lo que quieran con las criptomonedas. La parte mala es que es el, la, ¿cómo se llama? La guarida de todos los especuladores. Especuladores, ahora mismo hay narcotráfico, hay tráfico de armas, se ocultan dentro de las criptomonedas, porque las criptomonedas, como no tienen ninguna cobertura legal, no tienen ninguna vigilancia por parte de ningún eh,
organismo mundial ni de ningún gobierno, ahí pueden meterse todo lo que quieran y se producen muchos problemas. Fórmula de interés simple. El interés simple es muy simple. ¿Veis la fórmula? Sería el interés es igual al capital por el rédito por el tiempo. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo para que lo veáis más claro. A un capital de 10.000 euros, aquí nos daría el interés. ¿Vale? El capital de 10.000 euros invertido al 10% durante 2 años, tendríamos 2.000 multiplicado por el 10%, multiplicado por 2 años, y nos daría 2.000 euros. Estos son los 2.000 euros que sería el interés que nosotros hemos ganado. Es decir, que a los 2 años tendríamos 12.000. Eso sería lo mismo, pero explicada desde otra manera. Sería el capital al plazo, al final del plazo, por el capital inicial, es igual al capital inicial por uno más tipo de interés por los años, etcétera. Y esto nos daría que al final, pues aquí tenemos el capital final, 12.000 euros. Aquí tenemos el interés. Sumamos los 10.000 más 12.000 es fácil. El interés compuesto. El interés compuesto, fijaos cómo funciona. Es muy similar a esta fórmula, la del interés simple, pero esta más complicadita. Y es el capital al vencimiento es igual al capital inicial por uno más el tipo de interés elevado al plazo. Aquí ya lo estamos elevando al plazo. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo, tendríamos que 10.000 euros se nos convierte en 12.100 a los 2 años. Aquí habríamos ganado un 10% anual, es decir, un 20% en los 2 años, y aquí habríamos ganado un 21% en los 2 años. Claro que aquí ya estamos un 1% simplemente, ¿por qué? Porque aquí, en el interés simple, te lo van a pagar a los 2 años el total de estos 10.000 euros más los 2.000. Y aquí, cada año te va a generar un 10% que se va a acumular dentro del capital y el siguiente año te va a empezar con 11.000 euros en lugar de 10. Y hay que tener los 12.000. Luego lo veréis con el Excel, lo veréis más claro. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues mira, lo primero, auditar tus finanzas actuales. Tienes que coger tus finanzas y hacer una auditoría. Te sientas un día con tranquilidad, coges, si no puedes utilizar un Excel, coges un papel y un bolígrafo y tomas nota de cuáles son tus ingresos, todos los que tengas. Tienes pagas, pues las pagas. Si tienes una subvención, una subvención. Si tienes una ayuda del Estado, una ayuda del Estado. Todos los ingresos lo pones en un lado. Y en el otro lado pones todos los gastos que tienes mensuales. Si una persona tiene, por ejemplo, ingresos, pues un mes cobra 1.000 y al mes siguiente cobra 1.500 y luego no tiene ingresos fijos, que tiene ingresos variables, pues sumas todos los ingresos de un año, de 12 meses, y lo divides entre 12. Eso te dará una media mensual de lo que tú cobras cada mes. Bien, aquí tenemos a Paco. Entonces, haces este cuadro, haces esta separación de ingresos y gastos y empiezas a revisar todos tus gastos. ¿Qué gastos tienes? ¿En qué gastas? ¿Y por qué gastas? Esto se llama auditar. Auditar. Entonces, mira si tienes algún ahorro o no, si te sobra algo de lo que ingresas y de lo que gastas, y ese algo, ¿qué es lo que haces con él? Porque no me sirve de nada decir, sí, mira, a final de mes he ahorrado, he pagado 1.500 de gasto, hay 1.000 de gastos y he ingresado 1.500 y me han sobrado 500 euros. Ya, ¿y qué has hecho? Ah, no, me he comprado una tele. No, no, porque entonces es un gasto, ¿vale? No. ¿Qué has hecho con esos 500? Implementar la estrategia, lo que decía, el módulo 60-40 es un sistema que funciona y además que funciona bien. O sea, yo lo aplico y funciona muy bien, la verdad, porque te tiene más controlado en todo lo que, en cómo son tus gastos y en cómo es tu inversión. 60% de gastos, 40% de inversión. Te tiene muy controlado en ese sentido, en el sentido de que estás ahí pendiente de cómo va todo. Y luego, esto lo vamos a hablar ahora porque es muy curioso. Esto también lo aprendí en aquel curso, en el curso de Master Dice, que es una meta financiera, en inglés se llama SMART, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué significa el SMART. SMART, como veis,
Esperen, esperen, como me dicen aquí que no encuentran el link del Zoom. Esperen, esperen, ya, va. Es que si abro aquí el Excel, entonces va a salir todo, ahí el WhatsApp, va a salir todo el WhatsApp. Bueno, SMART, ¿qué significa? Viene de las siglas en inglés, specific, específica, measurable, medible, eh, no sé cómo se pronuncia, achievable, no sé cómo es, alcanzable, relevante y con un plazo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es un ejemplo de una meta financiera no SMART? Quiero ahorrar más dinero. Ya, pero esta meta, como dice aquí, es vaga. Es decir, ¿cuánto quieres ahorrar? ¿Para qué lo quieres ahorrar? ¿Y cuándo lo quieres ahorrar? En cambio, una meta financiera SMART, ¿qué sería? Quiero ahorrar 3.000 euros en 6 meses para el pago inicial de un coche, ahorrando 500 euros al mes. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues que sea específica, es decir, ahorramos para el pago inicial de un coche, alcanzable, según tus ingresos, puedes ahorrar 500 euros al mes, y has hecho un cálculo, has sabido que puedes ahorrar 500 euros al mes y lo haces. Relevante, es un objetivo importante para ti, medible, son 3.000 euros lo que quieres ahorrar, aquí pones la cantidad, ¿y en qué plazo? En 6 meses. Esto es muy curioso porque el ejercicio que os voy a dar, que me lo hagáis, es que me hagáis, lo veremos más adelante, que hagáis justamente esto, ¿vale? Una meta financiera SMART. Ya lo veréis, ahora os explico. ¿De acuerdo? Queda claro, ¿eh? Específica porque decimos que es para ahorrar para el pago inicial de un coche. Le ponemos un objetivo. Medible, ¿qué cantidad? 3.000 euros. Alcanzable, ¿por qué? Porque según mis ingresos yo puedo ahorrar 500 euros al mes. Relevante, es un objetivo importante para ti. ¿Por qué? Porque, ostras, me voy a cambiar de coche, me voy a comprar un coche. Y en un plazo, veamos 6 meses. Yo puedo ahorrar en 6 meses 500 euros al mes, puedo tener los 3.000 euros para dar la entrada del coche. Bueno, hasta aquí, esto es muy rápido. El ejercicio, son dos, y quiero que los hagáis. Y me los podéis enviar a mí por privado, o me los enviáis en persona, o lo compartís en el grupo, ahora se me ha ido, como queráis. Espera, que ahora tengo el gato aquí en medio. Sal de aquí. No, no, perdón, ¿eh? El gato está pesadito ahora. Me ha pisado el teclado y me lo ha descontrolado todo. Bueno, esto, ejercicios. Auditar vuestras cuentas. ¿Qué ingresos tengo y cómo puedo incrementarlos? Porque me escucho muchas veces que me dicen, no, es que claro, yo solo tengo estos ingresos, pero con esto no llego y tal. Vale, pues vamos a ver cómo puedes incrementar esos ingresos. ¿Qué gastos tengo y cuáles puedo eliminar, rebajar o renegociar? El otro día os comentaba el tema de renegociar una serie, algunos productos que tengas contratados, algunas tarifas de la luz, del agua, del gas, del teléfono, que se pueden renegociar y rebajar. ¿Cuáles puedes eliminar? Esos gastos que decíamos al principio de que es que esto no lo necesito, es que esto no lo quiero tener, es que esto no quiero gastarlo más. Y luego, quiero que hagáis un reto financiero SMART de 30 días. ¿Vale? Pensar y llevar a cabo una meta financiera usando el método SMART en 30 días de plazo máximo. Es decir, poneros una meta a 30 días. Puede ser, pues mira, me quiero comprar, algo tan sencillo, me quiero comprar unos zapatos, ahora que viene en julio, vienen las rebajas, me quiero comprar un bolso, unos zapatos, un pantalón, un bañador, lo que sea, y quiero ahorrar en 30 días, pues esos 100 euros. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues cada semana voy a ahorrar 25 euros. En 4 semanas tengo los 100 euros. Así de sencillo. Es un ejemplo. A partir de ahí ya lo que vosotros deseáis hacer. Entonces, vamos a ver el Excel que os comentaba, que está aquí arriba, de la calculadora de lo que serían el tipo de interés simple y el tipo de interés compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos
tipo de interés. O sea, tenemos para depósitos y para préstamos, lo he separado para que lo veáis, ¿eh? Esto también lo pondré en el Drive para que lo podáis revisar cuando queráis. Tenemos un capital inicial de 20.000 euros a un tipo de interés del 5% anual y en un tiempo de 5 años. El interés simple sería 5.000 euros y tendríamos 25.000. ¿Vale? La rentabilidad tenía sería un 25%. Entonces, a 5 años, haciendo la división. En cambio, el interés compuesto, fijaos cómo cambia. Al final tendríamos 25.000, sino que tendríamos 25.525,63. Es decir, no hemos ganado 5.000, sino que hemos ganado 5.525,63. Esto es por lo que decía, porque se van acumulando. El primer año tendrías 20 más el 5%, que son 1.000. Al siguiente año ya se calcularía interés por 21.000, el siguiente por 21.000, 22.000 y pico, el tercero por 23.000 y pico, hasta llegar a los 25.500. En cambio, en el interés simple, cada año te van a calcular sobre los 20.000 y cada año te van a aplicar un 5%. Fijaros que aquí, si nos vamos por ejemplo, a calcular durante 60 años, esto lo he puesto durante 5 años, 60 meses, y lo elevamos a este plazo de aquí, pues nos iríamos a 1 millón. Eh, Aportando una cantidad de 20.000 al mes. Porque esto lo hice porque me salió alguien que me comentó que es que me han ofrecido esta opción a este tipo de interés, y aquí era a 25 años. Decide poner 100 euros al mes, que serían, al final habrías puesto, los 100 euros, habías puesto 30.000 euros en 25 años, pero tendrías 59.000. Fijaros tú cómo cambia, ¿eh? Un beneficio de 29. Solo poniendo 100 euros al mes durante 25 años, tendrías 59.000. Aquí, claro, con este tipo de interés del 5%, si la inflación es más de un 5% anual, justito llegarías a cubrir lo que sería la inflación. Pero por lo menos tendrías casi 60.000 euros. Es decir, habrías duplicado porque la rentabilidad sería un 98%, duplicado lo que habías invertido. En caso de préstamos, ¿vale? En caso de préstamos, por esos 20.000 euros, tendríamos que 5 años son 60 meses y que la cuota que pagaríamos, aquí voy a volver a poner otra vez los 20.000 para que veáis que esto es lo que por eso lo había puesto 5 años. 60 meses, la cuota mensual serían 377 euros. Esto es para que hagáis un cálculo para saber más o menos un préstamo cuando os digan lo que es. ¿Cuánto pagarías al final? 22.645. ¿Y qué habrías pagado? 2.645, es decir, un 13% más de lo que te habías invertido. Hay gente que dice, no, es que es un 5% anual, es un 25%. No, aquí sí que es un 25%, pero aquí no, porque el interés compuesto en préstamos funciona al revés. Es decir, el primer año serán 20.000, el siguiente año serán 19.000, el tercer o 18.000, el otro serán 15.000 y te va reduciendo y por eso te va cobrando cada vez menos intereses. Total que al final acabas pagando 13.000 euros. Hay un 13% de interés. ¿Vale? En cambio, la misma opción tenéis un 27%. ¿Qué recomiendo yo aquí muchas veces? Que me ha escuchado mucha gente que lo he comentado. Si tú tienes 20.000 euros y quieres comprar un coche, pide un préstamo de 20.000 euros, pon esos 20.000 que tienes en un depósito y fíjate, habrías pagado 22.600 y en cambio te habían pagado 25.500. Es decir, que habrías ganado casi 3.000 euros. Y tendrías el coche. Tendrías el coche, los 3.000 euros de beneficio que has ganado y los 20.000 euros. En cambio, si vas directamente a gastarte el dinero para comprarte un coche de estos 20.000 euros, al final esta parte de aquí no la tendrías y esta parte tampoco. No habías pagado nada de intereses, pero no tendrías, al cabo de 5 años, tendrías el coche, pero no tendrías los 20.000. En cambio, si haces esta operación de tener un préstamo, de tener los 20.000 y un préstamo de 20.000, al cabo de 5 años tienes el coche y los 25.000.
No, 20 sino 25. Sí, has pagado 22.600 ya, pero tienes 25.500, has ganado 3.000. Y todavía tienes el coche más los. No me rollo más. Si queréis comentar alguna cosa, adelante. O sea, ahora es vuestro momento. A ver, Joan. Hola. Hola, Mireia. Hola, ¿qué tal? A ver, yo he hecho los deberes al revés. Yo me he apuntado a la formación, pero resulta que ya me he cogido un préstamo. Bueno, Bueno, me he echado las manos en la cabeza porque, bueno, creo que, bueno, me he pasado de préstamo, entonces ahora ya no hay arreglo, ahora ya está, ya no puedo tirar para atrás. sí. La cosa es, bueno. Eh, claro, por ejemplo, si tienes unos pequeños ahorros y tal, y estos ahorros quieres que crezca, o sea, el tema de cómo incrementar ingresos de los ahorros que hay, que no vayan a menos, porque ese dinero pequeño ahorrado lo podía poner para amortizar antes, por ejemplo, el préstamo y la compra del vehículo, pero he decidido guardarlo. Sí, Es un ejemplo, ¿eh? sí, Mm, sí, sí. Es lo que estaba comentando ahora. Es decir, si tú tienes, pues, pongamos, pues mira, me han quedado 10.000 euros que me los he guardado porque en caso de que me vayan mal, tengo un cojín para cubrir por lo menos una serie de cuotas del préstamo, o puedo sí. coger esos 10.000 euros, invertirlos pues, en un fondo de inversión o en un depósito o algo que me dé rentabilidad y que me compense lo que estoy pagando de tipo de interés. Exacto, pues eso he hecho. Entonces no lo he hecho tan mal, ¿no? No, Digamos, he no, pedido un no, pelín menos de préstamo, eh, bueno, o sea, el total que necesitaba y sí, eso que podía haber pedido menos no lo he hecho para tener ese cojín. vale, vale. Vale, entonces no lo he hecho tan mal al No, no final. lo has hecho tan mal, no lo has hecho tan Vale, vale, bueno, ya, ya. mal. Sí, lo peor sería que me dijeran, no, es que he cogido todo el ahorro que tenía y encima además he pedido un préstamo. Entonces te diría, bueno, si puedes pagar el préstamo, no hay ningún problema. Pero claro, si te comes todo tu ahorro y encima pides un préstamo, pues a la que te vaya algo mal, te coge algo, la reparación de un vehículo o una avería en casa o cualquier cosa, te Mm. encuentras que puedes quedarte coja. En cambio, en el momento en que dices, no, me he guardado una parte de los ahorros y he perdido un préstamo, bien, pues perfecto. Yo, por ejemplo, cuando me cambié de coche hace años, porque todavía no tengo, y tardaré en cambiármelo porque la verdad que me va muy bien, yo iba con unos números hechos. Entonces, cuando llegué al concesionario, dije, tal, 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 me dijeron, vale, pues esto es lo que vale. Y le dije, vale, ¿y si me lo financias todo? Y me dijo, pues mira, financiando todo son, no recuerdo, creo que eran como 400 euros al mes, una cosa así. Dije, vale, pues venga. Y no puse un duro. El coche viejo lo di de entrada y no puse un duro. Entonces, o sea, me quedé con el dinero que tenía ahorrado para poder, eh, en caso de que pasara alguna cosa, pues poder tirar de ahí, ¿no? O sea, que no es Y mala luego, idea. claro, y luego hablábamos, por ejemplo, de otro tipo de fuentes de ingresos, ¿no? Bueno, Sí. ya por poner aquí, estoy aquí abriendo mi situación. Claro, yo no la había planteado, Mm, pero claro, digo, y si durante un tiempo, ¿no? Para recuperarme económicamente, porque ahora mismo es como la parte, ¿no? de la rueda de la vida como que está sí, más flojita ahora, pues pensaba en alquilar alguna habitación, ¿no? sí. O tener otro tipo de fuentes de ingresos. O, por ejemplo, pues si he comprado una camper, pues aparte de yo aprovecharla, disfrutarla, pues no sé, algún fin de semana alquilarla, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, sí, 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 no, no es mala idea. Todo lo que sea, es que, fíjate, lástima, hoy no ha podido entrar una chica, Vicky no ha podido entrar, pero justamente iba a poner el ejemplo de ella, que no sé si lo ha pensado una vez o no, pero el otro día que estaba en la clase, nos enseñó que estaba tejiendo, y a ella le gusta mucho tejer, y tiene comprado vídeos de lana, le gusta mucho hacer, y estaba haciendo un jersey para su nieto, jersey de lana. Pues, por ejemplo, si tú sabes hacer eso y tus ingresos son pocos, pues te puedes dedicar a hacer eso. Es decir, oye, no te cuesta nada hacer una serie de jerseys o poner lo que tú has hecho
enseñarlo en tu Instagram, en tu Facebook o donde quieras y decir, mira, esto es lo que yo hago, si alguien está interesado, que me lo pida y empieza a tener una fuente de ingresos. Mira, un ejemplo más cercano. Yo me hice una planificación cuando escribí, lo hablo porque justamente las tres personas que estáis me conocéis muy bien. Eh, yo me hice una planificación cuando escribí el primer libro con una serie de objetivos y me llegó la pandemia y la pandemia pues me mató, o sea, me mató, me dejó sin ningún ingreso porque el libro pues sí, se fue vendiendo, pero no es o sea, no era una fuente de ingresos grande que dijera, bueno, ya puedo vivir de la venta de libros. Entonces, un día hablando con un amigo me explicó lo que era una impresora en 3D de resina. Y me lo explicó y me enseñó la suya. Y me dijo, mira, cuesta 150 euros una impresora en 3D. Yo dije, ostras, yo pertenezco a un club de juegos de rol y estrategia donde se utilizan muchas miniaturas que son carísimas. Entonces, yo encontré un nicho de mercado allí que dije, pues ya está, me compro la impresora, que me costó 150 euros, me compré la resina y empecé a imprimir miniaturas en resina. En 2 meses había recuperado la inversión de los 150 euros. Ya no digo eh, todos los gastos cubiertos, sino que además de cubrir todos los gastos que me producía, pues comprar la resina, el alcohol para la limpiada, el tiempo que utiliza, la electricidad, sino que en 2 meses ya había recuperado los 150 euros de la inversión de la máquina. Entonces, a partir de ahí, y llevo desde el 2021 haciendo eso. Ahora lo he rebajado. ¿Por qué? Porque me interesa más hacer esto que estoy haciendo ahora, porque mi finalidad siempre ha sido ayudar a la gente más que sacar un beneficio de un negocio vendiendo miniaturas, eh, pero es una manera en que yo tuve una fuente de ingresos que ni me imaginaba y se me ocurrió. Y yo he hecho pedidos de 200 y 300 euros en miniaturas, que es un trabajo que ni os podéis imaginar, pero lo he hecho. Y con eso, pues a ver, tampoco me da para pagar todos los gastos, pero para mis cositas, para las salidas, para ir a cenar con los amigos, con mi pareja, etcétera, para eso sí que me daba. Entonces, a veces dices, no, es que yo solo gano 1.000 euros al mes, pero soy bueno pintando, mira, un amigo que tampoco estaba, Luis, que pintando miniaturas. Yo soy muy bueno pintando miniaturas. Bueno, pues pinta miniaturas por encargo y entonces tú ganas tus 1.000 euros y a lo mejor te sacarás unos 200 o 300 euros más al mes haciendo ese trabajo, que realmente, aunque os parezca mentira, la gente lo paga por eso, ¿no? Entonces, a veces, tú misma que quieres montar todo tu negocio. Eh, Steffi, con el tema del café, sí, sí, Pero tendría que, perdón, que te corte, sí, Joan, sí, pero tendría que hacer cobrar las sesiones si contara lo que tengo gastado de 10 o 13 años de cursos, yo creo sí. que no debería, o sea, no. Vale, pero empieza ahora, porque si no lo estás haciendo ahora, cada vez la pelota será más grande y cada vez digas, ostras, que tengo que cobrar mucho. No, empieza ya y empieza a cobrar lo que tú creas. Mira lo que hace, lo que comenté en un taller que hice para emprendedores con Carlos. Eh, Mira una de las cuestiones que tienes que hacer, mira la competencia, mira a tu competencia, mira lo que hace el resto de gente y qué está Mm. haciendo y qué está cobrando. Entonces, a partir de ahí tú puedes decir, vale, estos hacen A y hacen B, yo y cobran 100. Hacen A y B y cobran 100. Vale, pues yo puedo cobrar esos 100, pero como soy nueva y no me conoce la gente, va a decir, bueno, pues voy a hacer A, B y le voy a incluir C, pero una C minúscula. Algo que le dé un pequeño plus para poder cobrar esos 100. Steffi, que está aquí, lo que pasa es que me ha dicho que Mantener no podía hablar, es una experta cafetera. Sí, presente, presente, por aquí estoy. Ahora se los conoce como baristas, pero es una experta en café. Y cada vez que ella realiza un encuentro con personas para hablar del café, pues tiene mucho éxito. Bueno, pues aparte de su trabajo, puedes dedicarte a esto. Puedes dedicarte a hacer, que además lo sabe porque ya se lo he dicho más de una vez, puedes dedicar, bueno, no a ella, pero indirectamente sí, puedes dedicarte a hacer
tus cursos y tus talleres sobre el café. Y no te puedes imaginar, mira, tengo unos amigos aquí más, ¿no? Que tienen una tienda de objetos de cocina que justamente ahora en octubre van a cumplir 20 años. O sea, llevan 20 años vendiendo platos, cazuelas, cubiertos, etcétera. ¿Qué le dieron de plus a la tienda que tenían ellos enfrente a lo que tengan todo el mundo? Pues pusieron una cocina, unas mesas y unas sillas. Y hacen talleres de cocina. Y talleres de catas de vino, talleres de catas de cerveza, talleres de catas de whisky. Yo he ido a los de vinos, a los de cerveza y a los de whisky, porque me gusta. ¿Vale? Y le das ese plus. Y no os podéis imaginar, tú haces un taller de degustación de cafés y no te puedes imaginar la cantidad de gente que se va a apuntar. Es que no os lo podéis imaginar. Tú, Mireia, haces un taller de los tuyos y aunque se te apunten 3 personas, será el primero que se te apuntarán 3 personas, pero solo será el primero, porque estas 3 hablarán tan bien que te lo van a ir regando. Yo empecé con las miniaturas, llevando miniaturas yo al club y diciendo, mira, la he imprimido yo, hostia, qué chulo. Y al principio, pues me puedes imprimir una, 3 euros. Y decías, bueno, mira, 3 euros, 3 euros. Pero claro, a la que me empezaban a caer pedidos, ¿eh? Pido Entonces, pido la palabra. adelante, adelante. Hola Mireia, hola Steffi. Perdón si se Ah, me corta, pero voy en carretera. vale, Para tranquila. un ejemplo concreto, y lo viví yo en persona hace unos años atrás, no tenía trabajo, no dependía económicamente del que entonces era mi pareja y era una situación anímica muy complicada. En un día, una tarde cualquiera, me puse a hacer con un aprendizaje que me hizo la abuela tía de mi hija mayor, me enseñó a hacer unas puntadas de macramé y empecé a hacer manillas de relojes personalizadas. O sea, me hice una yo. Luego fui a una fiesta con unas amigas y esto, y estas chicas pidieron sus relojes con el color que querían, su manilla de reloj. Y estuve un año entero viviendo de hacer manillas de reloj. Y en esa temporada, pues dio la casualidad que me encontré con una persona que yo vivía en Madrid y me hizo la distribución en toda la comunidad valenciana. Y te puedo decir, alcancé a hacer 30 a 35 relojes en la semana para que este señor lo vendiera y yo estaba trabajando en mi casa. ¿Qué pasó? Bueno, ya luego conseguí un trabajo y ya la actividad y eso pues también un poco el tema personal que estaba cruzando en el momento, pues ya lo he dejado. Pero donde yo quisiera retomar la situación, lo podría hacer. Lo que pasa es que ahorita mi tiempo tampoco es que sea muy así, pero bueno, en procesos estamos, pero sí que se puede vivir de eso, que sin querer yo descubrí que a la gente le gustaba porque querían tener su manilla de reloj personalizada, querían tener algo diferente, un valor agregado diferente a un reloj de un chino normal, porque era un reloj de chino, no era reloj fino, pero a un costo económico, porque yo lo vendía en 15 euros en ese entonces, y de 15 euros a 30 unidades la semana, pues hagan cuentas. Y al final terminaba sacándote casi que más de medio sueldo en relojes. Entonces, sí que se puede encontrar ese punto. Lo que pasa es que, claro, es de acuerdo a las habilidades y a los talentos de cada quien. Bueno, es Sí, que yo, claro, no sé si tengo algún talento, no sé. El tema es descubrir el talento que uno tiene, no sé. Es que al final yo creo que es la clave, ¿no? Del sentir que aportas lo mejor No, de ti al mundo. a veces en la mente y también uno se autosabotea mucho y se queda pensando eso es lo si va a peor. funcionar y todo eso, pero no, o sea, pues mira, te lo dejo ahí como de mensaje porque pues a mí me ha servido mucho porque yo me sentía como tú y todavía sigo trabajando en eso, como, ay, Sí. no, qué Mm. vergüenza, o será que sí, o será que no, es que yo sé mucho, pero ¿cómo lo transmito? ¿Será que la gente sí, pues sí me va a copiar o qué? Pero una vez alguien, o sea, yo decía que porque la gente que era más ignorante, la gente que no tenía como nada en la cabeza, le iba bien y no le daba miedo decir las estupideces que sabía. Y alguien me dijo, no hay nada más peligroso en la vida que un bobo con confianza. Sí. Así que le vamos a copiar la confianza a los bobos porque nosotros tenemos mucho que decir y mucho que aportar y eso marca la diferencia. Entonces, cuando tú misma te crees tu proyecto, la gente cree en ti, las cosas salen bien. Así que mucho ánimo.
Sí. Gracias. Sí, sí. No, no, es que además lo ha explicado muy bien tanto Pati, porque iba a explicar lo de Pati, pero se ha adelantado ella. Además, perfecto, así no hablo yo solo. Y Steffi lo ha explicado muy bien. En el libro que habéis leído, tú, Mireia, fuiste una de las que tuviste el privilegio de leer el borrador. eh, Hablo justamente de una serie de clientes que yo tuve en una oficina, que es que había uno que, o sea, eran los tres clientes con más dinero que he tenido yo nunca, eran tres empresarios, y uno de ellos no sabía ni siquiera leer ni escribir, prácticamente no sabía leer, muy poco, y escribir. Cuando tú le das un cheque para firmar, te ponía Fermín, de aquella manera que te enseñan cuando tienes con eres un niño. No sabía escribir más, no le digas más, pero era tan buen negociante en lo que él hacía, y este hombre empezó recogiendo botellas de cava, de champán, y botellas, o sea, él hacía recuperación de cristal, de vidrio de botellas. Y es uno de los tíos que era mayor, supongo que ya no estará, lo continuado los hijos, pero era uno de los tíos que marcaba el precio del vidrio en toda España. Del verde, porque vamos separados, el blanco, el verde y el marrón, y él marcaba el precio. Y cuando quería eh, hundir, como me explicó una vez, porque le dije, oye, Fermín, ¿cómo es que tienes eh, tal cantidad de montañas en la nave, que tenía unas montañas de cristales de vidrio blanco, y es ahí unas montañas inmensas? Y bueno, es que estoy comprando todo el vidrio blanco de España porque quiero arruinar a un tío que me ha hecho una mala jugada. Era su pensamiento y lo consiguió. Y encima dice, bueno, ya, pero ¿qué? No, no, es que luego vendió el vidrio blanco y se hizo todavía más con más dinero, porque claro, como solo había él que tuviera el vidrio blanco, todo el mundo, las empresas que necesitaban vidrio blanco tenían que ir a comprar de él. Entonces el primero disparó los precios hasta tal punto que luego, o sea, de compra, que luego el de venta lo reventó. Entonces, claro, todas las empresas que iban a comprarle a él, a venderle, los que hacían reciclaje le vendían a él, y los que compraban le compraban a él. El otro, que tenía que vidrio blanco, se lo tuvo de comer con patata. Entonces, lo ha dicho muy bien Steffi. Eh, hay que, hay, sí, es que ya, hay que tener miedo ¿cómo lo has dicho? Del bobo listo, no sé cómo lo has dicho, me ha parecido muy buena esa No, frase. no hay nada más peligroso, como has dicho, Pati. No, no hay nada más peligroso que... Steffi, ¿cómo lo has dicho? A Steffi, perdón. No hay nada más peligroso que un bobo con confianza. Eso, no Que hay nada un más bobo con peligroso que un confianza. bobo con confianza. Es brutal, esa frase es brutal, pero brutal, brutal. Vamos, que Sí, la sí, sí. confianza vale Ponerle, puedes más. poner un tonto, puedes poner Sí, un sí, sí. tonto, no hay nada más, un tonto o algo así, pero es como eso, como dice Joan, como una persona así que no Sí, sabe sí. nada y todo, pero que cree tanto en sí misma o en lo que se le mete en la cabeza que literal lo consigue. Es Entonces, que yo digo, no somos tontas, tenemos lo habéis muchas dicho, cosas sí, que lo habéis dicho aportar, vosotras. así que lo que nos falta es la confianza. Lo habéis dicho vosotros, que nos autosaboteamos. Nosotros somos los primeros que nos saboteamos en esto me va a funcionar, esto me va a ir bien, esto quiere decir que lo estoy haciendo bien. Y somos nosotros los que nos saboteamos. Y somos nosotros los Total. primeros que tenemos que confiar en que sí, que lo podemos hacer, y que sí, se puede hacer, y que estamos en ello. Bueno, más Sí, cosas no, que queráis. supongo que es empezar, empezar. Sí, Hacer los sí, primeros pasos. sí, 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 sí. Y tú, mi idea, que tienes varios proyectos por ahí, pues solo tienes que lanzarte con uno. Y lanzarte con ese y empezar con ese. Y a lo mejor de buenas a primeras te la pegas, pero a lo mejor no. A lo mejor te funciona bien. Mm. No voy a explicar casos de gente Hay que dar el millonarios, primer pero paso. hay que dar el primer paso, exactamente. No voy a explicar casos del Bezos de Amazon ni del Steve Jobs de Apple, no hace falta, porque esos son súper conocidos. Pero esos casos que son tan conocidos, hay muchos otros que, sin ser de ese nivelazo, ¿eh? Porque a veces uno piensa, no, es que yo quiero ganar 100.000 euros al mes. No, hombre, no, si a lo mejor con 5.000 tienes bastante. ¿A qué quieres ganar 100.000 al mes? Y el Mm. 50% se lo va a quedar a Hacienda. Entonces, Ya. claro, entonces, ¿para qué? Y no es más el que tienes, sino el que menos necesita, está claro. Exactamente. Y luego Pues pasa otra. como el otro día, como estoy haciendo de finanzas con el Instagram, ahora me salen muchos financieros. Y el otro día había uno que criticaba, que no sé qué, que si decía que
que tiene 15 fincas, 15 inmuebles y que os enseñaba escrituras. En mi curso os voy a enseñar escrituras, pero ahora está viviendo en Andorra. Y dices, ¿y por qué te has ido a vivir a Andorra? Ah, no, es que aquí no pago impuestos. Ah, muy bien, gracias. Gracias, pero te vienes aquí a hacer los cursos para que te paguemos nosotros, pero te vas a vivir a Andorra para no pagar impuestos. Muy bien. Entonces, a lo mejor no necesitas tener 15 inmuebles. A lo mejor con 2 tienes suficiente. Uno para vivir y otro para alquilar. Y con el que alquilas ya te estás pagando lo que vives. Es que es así de sencillo. ¿Ves? Mm, Bueno, ejercicios, tareas. Venga, os dejo las tareas. Como que este taller va a quedar eh, subido grabado. al Drive, espero que los otros también lo hagan. Eso, auditar vuestras cuentas, lo primero, ¿vale? ¿Qué ingresos tengo y cómo puedo incrementarlos? Lo que estábamos hablando ahora. ¿Y qué gastos tengo y cuáles puedo eliminar, rebajar y renegociar? Y luego hacer el reto financiero SMART de 30 días, ¿vale? Pensar y llevar a cabo una meta financiera usando el método SMART en 30 días de plazo máximo. El que vosotros queráis, es igual. Pues me voy a comprar una televisión, pues una televisión, o me voy a ir de vacaciones, me voy a hacer este viaje, lo que vosotros deseéis. Pero en 30 días quiero ver los resultados. Ya sé cuál es el objetivo. Pero acordaos que el Smart es alcanzable, o sea, que sea Mm, realmente alcanzable. mm. Más Bueno, preguntas, más cosas que me queréis comentar. no, yo ya me retiro, pero muchísimas gracias por la clase de hoy. Nada, a vosotros por participar. Gracias, Joan. Adéu, maca. Gracias. Mireia, hem de Hasta parlar tu i jo. luego. Ciao, amor. Vale, Chao. gracias. Chao. Hem de parlar tu i jo, Mireia. Vale, Vinga. Ciao, ciao. chao. Pues vale, ja quedem en algun espai o el que Sí, sigui. sí, sí, Vale, sí, 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 ja parlem, d'acord. si vols per tu mateix o com vulguis. Vale, vale. Bé? Vinga, que vagi bé. Adéu, adéu, Bon adéu. dijous a tu. Adéu, Igualment, adéu. adéu.